Muy bien, jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte del tema costos y precios. ¿Está bien? Vamos a seguir revisando algunos ejercicios, ¿no?, del tema. En esta ocasión vemos el siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente, ¿no? Dice, Miguel y Ramón compraron al mismo precio cierto producto. Miguel pretende vender su producto ganando el 30%. Sin embargo, Ramón venderá el mismo producto ganando el 20% de su precio de venta. Con ella se observa que Miguel ganaría $6.000 más que Ramón. Calcular cuál debe ser el precio común al cual deben vender dicho objeto si desean ganar el 30% del costo más el 20% de este precio de venta. Bien, entonces, jóvenes, en este caso, vamos a recordar algunas cositas, ¿no?, del tema en sí, ¿no? Imaginemos que nosotros vamos a comprar esto, ¿no? Vamos a comprar un producto, ¿no? O queremos vender un producto y por ahí decimos, no queremos ganar el 30%, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente, ¿no? A manera de recordar, ¿no? Aquí va a estar el precio de costo, ¿ok? ¿Y qué ocurre si yo digo que quiero ganar el 30%? Si yo digo que quiero ganar el 30%, ¿no? La pregunta es, ¿ese 30% afectará al precio de costo o afectará al precio de venta? Si nosotros decimos que quiero ganar el 30%, pues así nomás no decimos otra cosa, haremos referencia a que queremos ganar el 30% del precio de costo. O sea, si cuando tú dices no quiero ganar el 30%, ok, hace referencia, ¿no?, sin necesidad de precisarlo, a que ese porcentaje se refiere, ¿no?, al precio de costo. Entonces, como hablamos de porcentajes, ¿ok?, nosotros lo que hacemos, ¿no?, lo ideal para nosotros es decir que, como es el porcentaje del precio de costo, vamos a poner aquí, ¿no? Como es el porcentaje del precio de costo, entonces vamos a decir que ese precio de costo, ¿no?, sea como 100. ¿Por qué como 100? Porque el equivalente, ¿no?, al 30% de 100 es como si yo le sumara 30. Si el precio de costo es 100, el 30% del precio de costo es 30, lo cual me daría un precio de venta de 130. Entonces, cuando nosotros utilizamos porcentajes aquí, hacemos que el monto a quien afecta el porcentaje sea como 100. Obviamente, el precio de costo no va a ser 100, pero podría ser 200, podría ser 300, 400. ¿Qué hacemos? Entonces, lo mejor es decir que ese sea 100K. En ese caso, no, la ganancia ya no sería de 30, sino sería 30 veces K, y el precio de venta se convierte en 130K. ¿Ok? Sí, de manera conveniente hacemos eso. Sí, de manera conveniente, ¿no? Se quiere hacer eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es explicar, ¿no? ¿No? O dar, mejor dicho, ¿no?, a entender que cuando se trata de porcentajes, ¿ok? Cuando se trata de porcentajes, ¿sí?, nuestro total debe ser como 100. ¿Ok? Sí, debe ser como 100. Entonces pregunta, a ver, profesor, usted ha dicho que sea como 100. Profesor, usted puede haber puesto aquí en vez de 100, pudo haber puesto quizás, profesor, 200. Sí, pudo haber puesto 200. Profesor, y si hubiera sido 200, ya no hubiera sido más 30. ¿Hubiera sido más cuánto? Pues hubiera sido, ¿cuánto sería? Hubiera sido, no, esto hubiera sido igual a más
60 veces K. Sí, recordemos, ¿no? El 30%, ¿no? De 200K, ok, es igual a 60 veces K. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí ya no sería 130, ¿no? Ya no sería 130, sino sería, muy bien, sería 260K. Profesor, ¿y por qué hace eso? Bien, jóvenes, la explicación es la siguiente, ¿no? Habíamos dicho que convenientemente cuando hablamos de porcentajes, ¿sí? Convenientemente cuando hablamos de porcentajes, los totales deberían ser como 100. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que yo no pueda haber puesto 200 o 300 o 400 o 400 o 800, ¿no? El detalle es que la cantidad que vaya como 100, ¿no? Sea un múltiplo del efecto de 100. Y eso nos va a dar mayor comodidad, ¿no? Al momento de trabajar los problemas, porque va a evitar que tengamos números decimales. O sea, va a parecer que las cantidades fueran enteras, ¿no? Lo cual es mucho más sencillo de poder operar. ¿Ok? Bien. Pero ahora imaginemos aquí, ok, ese siguiente caso, mira, ¿no? Imaginemos que aquí, ¿no? Tengo nuevamente, ¿no? El precio de costo, ok, tengo una ganancia, aquí se encuentra el precio de venta, ok, pero ahora lo que me dicen es que quiero ganar, ahora lo que me dice es que quiero ganar el 20%, pero del precio de venta. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Si cuando yo puse 30% de precio de costo, el que era como 100 era el costo o la venta. El costo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, si yo quiero que sea como, si yo quiero que sea el 20% del precio de venta, quién debería ser como 100? ¿El costo o la venta? Obviamente la venta. Tendría que decir 100 aquí. Eso quiere decir que aquí sería pues más 20 y aquí sería 80. ¿Ok? Pero aquí obviamente iríamos pues 80K, 20K, 100K. Vamos a cambiar aquí arriba. Vamos a realizarlo a 100. ¿Ok? ¿No? Aquí era 100K. Aquí era más 30K. Aquí era 130K. Listo. No, bien, ahí está. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Pero acá hay un detalle. ¿No? Aquí este sería el primero, es para Miguel. ¿No? En el caso para Miguel. Y el segundo sería el caso de Ramón, ¿no? Pero aquí vemos un detalle. Que esta letra K que veo aquí no es la misma letra K que veo acá. Ese sería K sub 1, K sub 1, K sub 1, K sub 2, K sub 2, K sub 2. Y la particularidad del problema, ¿cuál es? Que por dato, ¿no? El costo es el mismo. O sea, 100 veces K sub 1 es igual a 80 veces K sub 2. ¿No? Ese sería un por dato del problema. Pero lo que voy aquí, jóvenes, es de que trabajarlo de esta manera es un poquito tedioso. ¿Por qué? Porque tendría que hallar una relación entre K1 y K2 y luego tratar de homogeneizar y luego tratar de resolver el problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Bueno, evitaríamos eso haciendo o escogiendo de manera conveniente un valor para el costo, de tal manera que, pueda ser utilizado para Miguel como también para Ramón, pero sin hacer que tengamos constantes de proporcionalidad diferentes.
¿no? Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es como cuando teníamos razones y proporciones y teníamos valores diferentes y homogenizamos igualitos aquí. ¿Ok? Entonces, mira lo que va a pasar. Vamos a borrar aquí. Y mira que la resolución que te voy a presentar. ¿Ok, chicos? Bien, listo. Mira, entonces en la resolución, lo primero que voy a hacer es esto. Voy a escoger un precio de costo, como el que ves aquí. Convenientemente es 800K. Convenientemente. ¿Sí? Convenientemente es 800K. Yo escogí ese valor. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces en el caso de Miguel, sí, en el caso de Miguel, el problema advierte que estamos hablando de un 30%. ¿No? O sea, quiere decir que esto que está aquí, ¿ok? Viene a ser el más 30% del precio de costo. Si gustan lo podemos comprobar. El 30%, ¿no? De 800K, ¿verdad? Sí, simplificamos 100, ¿no? Los dos ceros de aquí, y tendríamos 30 por 8, ¿no? 30 por 8K, lo cual es 240K. ¿No? Comprobado, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí me dejo entender? Bien. Ok. Bien. Listo. Entonces, ahí está. En efecto, 800K más 240K es 1040K. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? El problema dice que Ramón venderá el mismo producto, pero va a ganar el 20% del precio de venta. Ah, ok. Entonces, vamos aquí. Aquí vamos a olvidarnos un momento. Sí, vamos a olvidarnos un momento de todo esto. Y vamos a borrar por aquí. Y mira, con el mismo precio de costo, porque esa es la intención, lo que voy a hacer para el caso de Ramón. Y en el caso de Ramón, si observamos aquí, en el caso de Ramón, este 200K más 200K vendría a ser, sí, vendría a ser el más el 20%, pero del precio de venta. ¿Del precio de venta de quién? De Ramón, obviamente. Claro, mira, el 20% de 1000 veces K, ¿verdad? Simplificamos, ¿no? 0, 0, 0, 0, ¿ok? Y me quedaría 20 por 10, ¿no? Por 10K sería 200K. Ahí está. He utilizado un mismo valor para el costo, de tal manera que me sea sencillo trabajar la ganancia tanto para Ramón como para Miguel. Ok, entonces vamos a hacer que aparezca todo de nuevo. Ahí está. Sí, listo. Ahí está. Eso es lo que el problema me decía con la información, ¿no? Ahí está. No así, si se dan cuenta, la constante de aquí viene a ser la misma constante para todos porque es un valor en común. En vez de hacer lo que mostré al inicio, ¿no? Gráficos por separado y luego hallar la relación que hay entre las constantes de proporcionalidad, ¿no? Para luego recién reemplazar y todo eso, es escoger un valor pertinente, ¿no? Facilita el ejercicio, ¿no? La resolución del ejercicio. Entonces aquí, ¿qué más sabemos del problema? Del problema sabemos que eh, Miguel ganaría, ¿no? Miguel ganaría $6000 más que Ramón. O sea, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que la ganancia de Miguel menos la ganancia de Ramón resulta ser $6000, ¿no? Lo cual también se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? La ganancia de Miguel menos 6000 es igual a la ganancia de Ramón, ¿no? O esto, 6000 menos la ganancia de Ramón es, ¿no? Perdón, 6000 menos la ganancia de Ramón es la ganancia de Miguel, ¿no? Bien.
¿no? Son diferentes formas de decir lo mismo. Entonces, por ello, por el dato, como decía, 240K menos 6.000 es 200K. La ganancia de Miguel menos 6.000 viene a ser la ganancia de Ramón. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, ¿no? Con esto de aquí es hallar el valor de K. A ver, entonces el valor de K, ¿no? El valor de K aquí sería 150. ¿No? 150 es el valor de K. Y bueno, si ya sabemos cuánto vale K, lo siguiente a hacer, ¿cuál es? ¿Qué es? Reemplazar, ¿no? Sabiendo el valor de K, lo que nosotros podemos saber es cuánto es el costo, ¿no? De ese producto. El costo de ese producto es 120.000. 120.000, ¿no? Dólares. Ahora vayamos a la pregunta. Dice, ¿cuál debe ser el precio en común al cual debe vender el objeto? ¿No? Si desean ganar el 30% del costo más el 20% de este precio de venta. ¿No? Bien, entonces aquí partimos de lo siguiente. ¿No? Nos piden que hagamos esa operación, es decir, al precio de costo que sabemos que es 120.000, lo aumente en un 30%. 156.000, ¿cierto? Bien, pero adicionalmente me dicen que el precio de venta final, a lo que voy aquí, ¿no? El precio de venta final, ¿no? El precio final, dice, se desea ganar el 30% del costo más el 20% de este precio de venta. Si quiero ganar esto más, ¿no? Más el 20% de quién? El 20% del precio final. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿no? De todo lo que hemos visto, jóvenes, ¿qué valor debería ser él? ¿No? O sea, ¿qué valor debería aquí para que sumado con el 20% del precio final resulte ser el precio final? Y la respuesta es que esto de aquí, ¿no? Debería ser el 80% de ese precio final. Sí, debería ser el 80% de ese precio final. ¿Ok? ¿Sí? 80% del precio final más 20% del precio final es el precio final. Bien, entonces, vamos aquí como nota, ¿no? Pues vamos aquí como nota que si yo quiero sumar el 20% del precio final, ¿ok? Tendríamos lo siguiente. 156.000 debería ser el 80% del precio final. Y al resolver eso, ¿no? Y al resolver eso, pues tendríamos que el precio final sería el siguiente, 195.000. Por lo tanto, la respuesta es 195.000 dólares y la alternativa es la letra D. Ok, jóvenes, bien. Entonces, esa ha sido una resolución de ese ejercicio, ¿no? Una resolución bastante interesante para un problema, ¿no? Bastante interesante. Ok, bien. Entonces, vamos a seguir, ok, con la presentación de otros ejercicios. Ok, vamos a pasar al siguiente, ok, el cual dice así, ¿no? La utilidad de un sol en miles de soles de cierta compañía está dada por 23n menos 16 menos n cuadrado, donde n es el valor numérico del precio de venta unitario, ¿no? En soles de cada artículo. Calcular la utilidad máxima de la compañía. Bien, entonces en este caso, ¿no? Con la información brindada, bien, observemos que esa utilidad tiene una ecuación, ¿no? Una ecuación de la utilidad, es un polinomio de segundo grado, ¿ok? ¿Sí? La ecuación de la utilidad, donde la utilidad depende de n, ¿ok? Entonces, para que la utilidad sea máximo, entonces eh, no debería evaluarse para el cual, pues, n logra que u sea máximo, ¿no?
Entonces podríamos decir que esa es extracción de segundo grado, pues sería una función de segundo grado, ¿no? Y la cual pues podemos analizar, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Podríamos graficar la función, ¿no? Hallar el máximo, ¿no? ¿Ok? Sí, de la función. O también podríamos usar pues el concepto de derivadas, ¿no? De funciones, ¿no? ¿Ok? En ese caso, ¿no? Con el propósito de hallar n para que el uso, ¿no? La utilidad que depende de n sea máximo, lo que hacemos es hallar la primera derivada, ¿no? Profesor, la derivada, ¿cómo era? Bien, pues usábamos aquí un poquito de recordatorio. ¿Ok? Pongamos por aquí lo siguiente, ahora vamos a recordar un poquito nada más. A ver, vamos así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función, ¿no? Una función de la forma k por x a la n, donde k es una constante, ¿ok? Sí, entonces la derivada de f de x, la primera derivada sería k multiplicado por n, ¿no? X a la n menos 1. ¿Sí? Esa sería la derivada, ¿no? De esa función, ¿no? Que estamos presentando, ¿no? Entonces, si yo quiero ver un ejemplo, ¿no? Podría decir lo siguiente, ¿no? Si yo quiero ver un ejemplo, podría decir así, no, a ver, pongamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual a 3x a la quinta. Entonces, la derivada de esa función f de x vendría a ser, pues, 3, ¿no? Multiplicado por 5 por x elevado a la 5 menos 1. Es decir, 3 por 5, 15, x elevado a la cuarta. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿pero qué pasa si nuestra función es un polinomio? En este caso es una función polinomial, entonces existen reglas de derivación. ¿Ok? Por aquí podemos recordar una, vamos a poner aquí un ejemplo 1, ejemplo 2, ¿no? ¿Y qué pasaría si tengo, por ejemplo, el siguiente polinomio, ¿no? P de x, ¿no? La siguiente función polinomial, ¿no? P de x igual, y ponemos, por ejemplo, aquí, ¿no? 2x a la cuarta menos x al cubo más 6x cuadrado menos 10. Entonces, la derivada de p de x, ¿no? Se aplica la derivada a cada uno de esos términos, ¿no? Según la regla anteriormente mostrada. Entonces, en el caso del primer término, sería la derivada de 2x a la 4, sería 8x elevado al cubo. La derivada de menos x al cubo sería menos, ¿no? 3x cuadrado. La derivada es más 6x cuadrado, sería pues más 12x. Y con ese esto constante el término, la derivada es 0, ¿no? Entonces, pongo. ¿Ok? Bien. Entonces aquí acabamos de recordar, ¿no? La derivada, ¿no? Cómo calcular la derivada, ¿no? De la función polinomial. ¿Ok? Entonces aquí, ¿no? Por eso decimos, ¿no? La derivada de u es menos 2n más 23, ¿no? La derivada de menos n cuadrado es menos 2n, la derivada de más 23n es más 23, y la derivada de menos 16 es 0. ¿Pero qué hacemos con esa derivada? La igualamos a 0. ¿Sí? Porque al igualar a 0, el valor de n que se obtenga nos va a dar lo que nosotros llamamos máximo o mínimo locales. ¿Ok? Máximo o mínimo local. Y eso es muy importante porque aquí hay que ver por qué es máximo o por qué es mínimo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo yo sé si es un máximo o un mínimo? Bueno, en ese caso, ¿no? Decimos es máximos y mínimos locales, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos si es máximo o si es mínimo en realidad? Pues con la ayuda de la segunda derivada. Profesor, ¿cómo es la segunda derivada? Lo que haces es a la primera derivada la vuelves a derivar. O sea, vamos a derivar a menos 2n más 23. Si yo derivo menos 2n más 23, se obtiene menos 2. Si el resultado es menor que 0, si el resultado es menor que 0, entonces estamos hablando, ¿no? Si el resultado es menor que 0, estamos hablando
de lo siguiente. Máximo. ¿Sí? Máximo. Si el resultado hubiera sido mayor que 0, estaríamos hablando de mínimos. ¿Ok? Estaríamos hablando de mínimos. Bien. Listo. Entonces podemos decir, finalmente, lo que va a ocurrir. Cuando n sea 23 medios, la utilidad, ¿cómo va a ser? Va a ser máxima. Entonces lo que hacemos es decir, si yo quiero utilidad máxima, reemplazo en utilidad, reemplazo 23 medios. Reemplazando 23 medios tendríamos menos, ¿no? De acuerdo a la regla de correspondencia, menos, ¿no? 23 medios al cuadrado, más 23 por 23 medios, menos 16. Entonces, luego de efectuar todo ello, obtenemos que la utilidad máxima sería 116,25, pero aquí debemos no olvidar que, según el problema, la utilidad está dada en miles de soles. O sea, es 116,25 miles de soles. Entonces, si es 116,25 miles de soles, eso nos lleva a decir que la utilidad es 116.250 soles, ¿no? La alternativa B. ¿Ok? Sí, la alternativa. Bien, entonces acabamos de resolver, ¿no? Un ejercicio, ¿no? de utilidad máxima, ¿no? ¿no? Utilizando esto, ¿no? Una herramienta de máximos y mínimos. Es algo muy aplicado, muy usado en lo que es economía, ¿no? En lo que son las carreras de negocio, ¿no? Y es algo que ustedes van a ver nuevamente en la universidad. Ok, bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, okay, el cual dice lo siguiente, ¿no? A ver, mira, dice, un laboratorio que produce perfumes encuentra que el costo total de producir N unidades está dado por esta fórmula, 10.000 más 20 por N, dólares. Si cada unidad producida se vende a 24 dólares, calcular cuál debe ser el nivel de producción y venta para obtener una ganancia. Entonces, cuando a mí me dicen que debo obtener alguna ganancia, me está diciendo que tiene que haber utilidad. Para que haya utilidad, recordemos que la utilidad, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la utilidad, jóvenes? La utilidad, ¿no? La utilidad, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor que? Mayor que cero, ¿no? Vamos a poner aquí chiquito, ¿no? La utilidad tiene que ser mayor que cero. Nuestra utilidad tiene que ser mayor que cero. Ahí está, bien. Sí, nuestra utilidad tiene que ser mayor que cero. Entonces aquí, no, para todo el problema tenemos que la utilidad que depende de n es mayor que cero, ¿no? Entonces, la utilidad, ¿cómo se encuentra? Recordemos que la utilidad son los ingresos menos los costos. Y los ingresos nos da el monto por el cual se ha vendido. Entonces, ¿no? Los ingresos generados por las ventas totales menos los de los precios, ¿no? Por menos eh, el costo total, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos 24 por n. ¿Por qué 24 por n? Porque cada uno se vende en 24 y son en unidades, ¿no? Y al reducir esto, llegamos a que 4n menos 10.000 es mayor que 0, es decir, que n es mayor que 2.500. Entonces, para la interpretación de este resultado es la siguiente. Para que haya utilidad, es decir, para que la utilidad sea mayor que 0, ¿no? Se deben producir más de 2.500 unidades. Es decir, que el nivel de producción, que es N, el nivel de producción tiene que ser mayor a 2.500. Entonces leemos nuestras claves, ¿no? Y la respuesta sería mayor a 2.500, por lo tanto la respuesta es la letra D. ¿Ok? Bien, muy bien. Listo, esa sería la resolución de ese ejercicio. Bien, vayamos ahora al siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente. Los ingresos por las ventas mensuales de antibióticos para la infección urinaria, cuando su precio de venta es de 20 dólares, están dadas por 20 por N.
El costo total de producir tales medicamentos es 650 más 5 por n dólares. Calcular cuántas unidades de estos antibióticos deberán producirse de modo que la utilidad mensual sea de 2.500. O sea, me dicen cuánto va a ser la utilidad, me están preguntando cuántas unidades, o sea, cuál es el valor de n, ¿no? Bien, entonces aquí veamos lo siguiente. Por lo tanto, el problema, la utilidad es 2.500 y la cual se calcula como la venta menos los costos, ¿no? Entonces, si hablamos de ventas, sería 20 por n, ¿no? Porque sacando 20 por n, ventas, 20 por n, y los costos son 650 más 5n, ¿no? Entonces, resolvemos esa ecuación, en este caso de primer grado, y tenemos que n es 210. ¿Qué cosa es n? N es el nivel de producción, son las unidades producidas, es decir, es nuestra respuesta. Ahí están 210 unidades, por lo tanto la alternativa C. Es un ejercicio bastante rápido, bastante sencillo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. ¿Ok? Sí. Mira, el siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente. La compañía Carrito Plus brinda el servicio de taxi exclusivamente a sus clientes asociados. Cobra $10 por tener derecho al servicio, además $4 por cada kilómetro recorrido. Si un cliente asociado solicita el servicio, pero al momento de abordar el taxi pasa por allí unos de sus amigos con su vehículo y decide irse con él, ¿debe o no debe pagar alguna cantidad a la compañía? Determine también cuánto pagaría por recorrer 13 kilómetros. Bien, este es un problema muy parecido a lo que pasa hoy en día cuando pedías un Uber o un Bit o un Cabify, ¿no? Un servicio de taxi, ¿no? Inclusive taxi satelital. Observarás que cuando estás en tu aplicativo ves un costo que es fijo, ¿no? Y un costo que es variable, ¿no? En este caso, bueno, el costo variable depende básicamente del kilómetro la cantidad de kilómetros que recorres, ¿no? No de otra cosa. Pero lo que se va es que cuando uno solicita el servicio, no se paga por el derecho al servicio. Y si tú cancelas el servicio o no lo tomas, pues sí, bueno, tienes que pagar, es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, por tanto, el problema, ok, vamos a tratar lo siguiente, vamos a hacer un cuadrito, ¿no? Donde los kilómetros recorridos es X, el costo por unitario es 4, o sea, cada kilómetro recorrido cuesta 4, con no sé cuántos son, nos llamo X. El costo fijo total sería 10, o sea, es algo que es fijo, que no va a depender de cuántos kilómetros vas a recorrer o no. O sea que si eso se paga, ¿no? Entonces, por eso es que sí se debe pagar a la compañía, ¿no? El costo fijo, pues este se cobra por tener el derecho a servicio, o sea, por pedir el servicio, para hacer que el vehículo vaya a recogerte, ¿no? No depende del tramo que recorres, o sea, si el pasajero se subió al carro de su amigo, eso no interesa, porque este costo no depende de los kilómetros que vaya a recorrer, ¿no? O que no haya recorrido. Bien, para la segunda pregunta diríamos así, ¿no? Para x igual 13, diríamos así, ¿no? Para x igual 13, ¿ok? Sí, para x igual 13 sería lo siguiente. Tendríamos que el costo sería 4 multiplicado por 13 sumado con 10, lo cual resulta ser 62. Por lo tanto, la respuesta final es sí, ¿no? O sea, sí debe pagarle y que son $62 cuando recorre 13 kilómetros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ok? Bien. Hemos visto nuevamente un problema sencillo. Ok, pasemos al siguiente ejercicio. Ok, lo cual dice lo siguiente. Dice, una compañía recicladora de aluminio tiene ingresos por ventas mensuales de acuerdo a la siguiente función. Aquí en este caso ya me dicen que es una función cuadrática, donde f de n son los ingresos en función de las toneladas de aluminio reciclado. O sea, n son las cantidades de toneladas. Calcular el ingreso máximo que obtendrá la empresa durante el mes. Bien. Entonces, como habla de máximo, pues obviamente podemos usar derivadas, ¿no? Entonces, con la información brindada, tenemos la función cuadrática, la hemos ordenado, con el propósito de hallar el máximo. Lo que hacemos es hallamos la derivada de esa función, igualamos a 0, ¿no? Y obtenemos un valor para n, con lo cual vamos a ver si ese valor para n es máximo o si es mínimo. ¿Cómo sabemos si es máximo o mínimo? Recurriendo a la segunda derivada, ¿no? Calculamos la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada es menos 30, como es negativa,
la segunda derivada es negativa, entonces hablamos de que es, ya no decir, de ahí con eso ya decimos, ¿no? Que el efecto es máximo, ¿no? Entonces ahí ya decimos, ¿no? Ahí con eso ya decimos que estamos hablando de un máximo, ¿sí? Bien, entonces, con n igual a 20 tercios, entonces lo que hacemos es reemplazar, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, reemplazamos f de 20 tercios, se reemplaza en la función, no se reemplaza en la derivada, mucho cuidado con eso. Bien, entonces reemplazamos, ¿no? Menos 15 por 20 tercios todo al cuadrado, más 200 por 20 tercios, más 450. Resulta ser aproximadamente, ¿no? 1116,7 soles. ¿No? Aquí la respuesta está aproximada. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos, ¿no? La alternativa correcta en este caso sería la letra E, ¿no? Continuamos entonces con la resolución de otro ejercicio más. A ver, pasemos al siguiente. Ok, dice así, ¿no? Una compañía de taxis cobra $5 por hecho de servicio y 0,80 dólares adicionales por cada kilómetro que recorre. Si el pasajero pagó $33, determine cuántos kilómetros recorrió. Además, si un pasajero tiene solo $14 para viajar, determine cuántos metros deberá caminar como mínimo si su destino se encuentra a 12 kilómetros, ¿no? Bien, entonces aquí hacemos un cuadrito. En la información viral tenemos lo siguiente. Kilómetros recorridos es X. O sea, si me preguntan cuántos kilómetros tengo que dar X, el costo variable es 0,80 y el costo fijo es 5, ¿no? Entonces aquí tenemos dos situaciones. Una es el primer caso, cuando tienes que pagar 33. Eso es lo que dice el problema. De la ecuación tenemos que 33 debe ser igual a 5 más 0,80x, ¿no? Y hallamos cuántos kilómetros ha recorrido, ¿no? Le reducimos y tenemos que x es 35. O sea que cuando paga $33 es lo que ha recorrido 35 kilómetros. ¿Ok? En cambio, en el segundo caso, dice que lo que va a pagar es 14. Usted solo tiene 14 para pagar, ¿no? Entonces, ¿no? 14 debe ser igual a 5 más 0,80x, lo cual obtenemos que x es 11,25. Eso quiere decir que con $14 puede recorrer hasta 11,25 kilómetros. Entonces, ¿cuánto debería caminar? Pues debería caminar la diferencia ¿no? para llegar a 12 kilómetros. Bien. Eso quiere decir, pasando metros, significa que le falta recorrer 0,75 kilómetros, lo cual es el equivalente a 750 metros, ¿no? Bien, esa sería la respuesta para ese ejercicio, ¿no? Bastante sencillo. Pasamos a ver a otro. Sí, por cierto, la alternativa es la letra C, ¿no? Ok, sí, la letra C es la alternativa correcta, ¿no? Ahora sí, pasemos a ver otro ejercicio. Ok, problemita bastante interesante. A ver, miren, les muestro. Dice, se tiene la misma cantidad de limones de dos clases distintas, o sea, limón tipo A, tipo B, ¿no? Que se venden a dos por $1, o sea, dos limones por $1, los de primera calidad, o sea, la primera clase, y tres limones por $1 los de la segunda. Si vendieran todos los limones, ¿no? Entonces, si se vendieran todos los limones a 5 por $2, calcula qué porcentaje de los ingresos dejaría de recibir. Entonces aquí lo que hay que hacer cuando se trata de costos y precios por ahí debemos ser los unitarios, ¿no? Entonces el precio unitario de la primera clase es un medio y de la segunda es un tercio. Por eso no entiendo. A ver, mira, mire joven. A ver, veamos aquí. Dice, a ver, veamos aquí, podemos poner así, ¿no? El número de limones, ¿no? Y costo. ¿No? O bueno, en este caso sería venta, ¿no? Para el problema, ¿no? Porque estamos hablando de ventas. Entonces aquí decimos aquí el precio de venta.
Entonces el problema dice que 2 limones lo vende por $1. Entonces la pregunta es, un limón, ¿cuánto cuesta? Entonces recordemos, ¿no? A más limones, no se recolecta más ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo llamas X? X multiplicado por 2. ¿Qué cosa viene a ser X? ¿Qué cosa viene a ser este X? Este X viene a ser el precio de venta unitario, ¿no? ¿Sí? Entonces lo mismo que he hecho aquí para la clase 1, pues también se hace para la clase 2 y se obtiene lo mismo, ¿no? Obtenemos lo mismo, bien. Ahí está. Entonces, luego, ok, decimos así, ¿no? El ingreso que se obtiene, ¿no? Y dice que hay la misma cantidad de limones de ambas clases. Entonces, imaginemos que por aquí tengo una cesta de limones. Por aquí tengo una cesta de limones, ¿no? Y por aquí tengo esto, ¿no? Otra cesta de limones, ¿no? Y dice que tengo la misma cantidad. Por ahí quizás la mayoría pone X y pone X, ¿no? ¿No? Tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Pero sería, ¿no? Multiplicar un medio por X y multiplicar un tercio por X. Entonces, ¿qué les parece si en vez de poner X, ponemos 6? Conveniente, ¿no? Conveniente poner 6X, porque dividiría pues exactamente a 2 y dividiría exactamente a 3, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? Procedimiento unitario por cantidad. ¿Pero por qué la cantidad de 6X? Para que ¿no? sea mucho más sencillo, ¿no? La parte operativa. Es decir, mire, el ingreso obtenido, ¿no? De esa manera sería como 5X. Aparentemente entero, ¿no? No significa que sea entero necesariamente, ¿no? Entero es 6X, eso sí es cierto, ¿no? Pero bien, eso ahorita no lo estamos analizando, ¿no? Completamente. Entonces, bien, listo. Entonces aquí, ¿no? El primer ingreso que se obtiene, ¿no? El primer ingreso que se obtiene, pues sería 5X, ¿no? Listo. Sin embargo, ¿no? El problema dice si se vendieran todos los limones a 5 por $2. Entonces, a ver, volvemos aquí, ¿no? El número de limones, ¿no? Venta, ¿no? Precio de venta. 5 limones a $2. Entonces, un limón, ¿cuál sería su precio de venta unitario, ¿no? Entonces tendríamos que, ¿no? De lo que hemos visto anteriormente, el precio de venta unitario, ¿no? Debería ser igual a 2 quintos. Sí, debería ser igual a 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 2 quintos, ¿no? Bien. Entonces aquí, ¿no? Entonces aquí, ok, vamos a abajo un poquito. Bien, entonces aquí, ¿no? Decimos así, el precio de venta en este caso sería 2 quintos, precio de venta prima. Entonces decimos que el ingreso que se obtiene, ingreso prima, sería 0,4 por 2X. ¿Por qué 2X? Porque se están vendiendo todos los limones, o sea, la clase 1 más la clase 2. ¿Cuántos limones hay? 12X, ¿no? Porque habían 6 de cada uno, ¿no? Y 0,4, ¿por qué? Porque es 2 quintos. 2 quintos por 0,4. 2 quintos es 0,4, lo cual multiplicado por 12 vendría a ser igual a 4,8. Entonces la pregunta, ¿no? La pregunta que nos lanza el problema dice, ¿qué porcentaje de los ingresos dejas de recibir? O sea, debo comparar, ¿no? Debo comparar de la forma parte de todo, ¿no? ¿Sí? De la forma parte de todo, ¿no? Entonces, ¿qué parte es 4,8X? ¿No? ¿Qué parte es 4,8X? De 5X, pero en porcentajes.
Porque recordemos que 5x sería como el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje él es de él, ¿no? Y eso se puede hacer así, ¿no? Sí, finalmente decimos así, ¿no? La parte del todo, y como estamos hablando de porcentajes por 100%, es decir, 4,8x sobre 5x por 100%, ¿no? Ok, sí, un momento. Lo cual resulta ser 96x, ¿sí? 96x. Entonces, como es 96x, entonces, ¿qué significa? Que se ha perdido cuánto. ¿Cuánto ha dejado de recibir? 4%, ¿no? Entonces, la alternativa sería la letra D, ¿no? Esa sería la alternativa correcta en ese ejercicio, ¿no? Dejaría de recibir el 4%. Ok, bien, y esto, para terminar, veamos este último ejercicio, el cual dice: la compañía El Buen Gusto se dedica a la producción de mermelada, tiene tres obreros que se dedican a la elaboración de mermelada y se les pagará $0,60 por cada frasco de mermelada producida. Eleanor, la gerente, prepara una lista con los gastos incurridos. Ahí está nuestra lista de gastos, eh, nuestro cuadro, ¿no?, de gastos. Y dice que con esos datos su producción alcanzó los 450 envases con mermelada, habiendo tenido una ganancia del 30% por cada mermelada que vendió. Determinar cuánto fue el punto de equilibrio bajo esas condiciones y también cuál será el nuevo punto de equilibrio cuando los costos variables se le ven en un 12%, mantendrá la producción y su ganancia sea del 25%. Entonces, en este caso, jóvenes, ¿no?, podemos hacer una tabla en Excel, ¿ok? Las tablas en Excel ayudan bastante, ¿ok? Sí, podemos inclusive hacer un cuadro, ¿no? En una tabla de Excel con fórmulas y bueno, simplemente colocar los valores y ya tenemos los resultados, ¿no? En este caso, esta es una tabla de Excel que he introducido aquí y donde se menciona pues ambas situaciones, ¿no? La situación uno y la situación 2. Podemos poner esto por aquí, ¿no? Situación uno, o sea, ¿no? Caso uno, y aquí tenemos el caso 2, ¿no? Caso uno, caso 2. O sea, en lo primero dice que tengo tres empleados, una variación, ¿no?, un 0%, un frasco es 0,60, pero como son tres, voy a contabilizarlo como que cada frasco es 1,8. La producción es de 450 unidades, el dato del problema es este aquí, ¿no? Lo podemos visualizar aquí, ¿no? Producción alcanzó los 450 envases, ¿no? El costo fijo es 1851, que es la suma de todo esto. El costo variable es 810. Sí, el costo variable es 810. Ok. Y bueno, tenemos el costo total que es 2.661, ¿no? Ok, bien. El costo variable aquí, por si acaso, tiene que ver con los salarios, ¿no? Tiene que ver con los salarios. Bien. La ganancia, según el problema, debe ser del 30%. Eso también lo encontramos aquí, ¿no? La ganancia debe ser del 30% por cada mermelada que se vendió. O sea, por cada unidad, ¿no? 30%. El precio unitario es 8,45. ¿Ok? Sí, y el profesor, ¿y cómo calculo este precio unitario? O sea, aquí tenemos una fórmula, ¿no? Es la siguiente, ahí está. Y si alguien se pregunta, profesor, esa fórmula no la sé, pues le invito a que pueda multiplicar, ¿no?, despejar, y va a darse cuenta que es la misma fórmula que hemos venido usando, solamente que en este caso está despejado porque es una fórmula de tabla de Excel, entonces, ¿no?, se necesitan colocar los valores de esa manera, ¿no? Y bueno, el punto de equilibrio, ¿cuándo es punto de equilibrio? Cuando el ingreso es igual al costo, ¿no? Profesor, ¿y qué fórmula ha usado para el punto de equilibrio? Pues he usado esa fórmula que está aquí, ¿no? Ok, sí, he usado esta fórmula que está aquí.
¿no? Es otra fórmula que está aquí. Pero sobre esa fórmula no les impone nuevamente, ¿no? Podrían empezar a multiplicar, ¿no? Y se dan cuenta que la suma de los costos va a ser igual al ingreso, ¿no? Recordemos que el ingreso es P por Q, ¿no? Precio unitario por esto, cantidad, ¿no? Y bien, se obtiene que el punto de equilibrio se da en cuando es esta cantidad, ¿no? 278, ¿no? 445, 5587, ¿no? Sí, son, ¿no? Valores más aproximados. Y en el caso 2, ocurre exactamente lo mismo, solamente que los valores van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sigo teniendo 3 empleados, pero la variación ahora es del 12%, que ha cambiado el costo variable. Sí, el costo variable. Sí, el costo fijo, perdón, que el costo del frasco era 0,60, pero ahora va a ser de 2,02, ¿no? La cantidad va a ser la misma producida, pues dice que se mantiene la producción. Los costos fijos se mantienen, no hay cambios. En cambio, los costos variables se han sufrido un incremento, ¿no? Que es el 12%, ¿no? De lo anterior. El costo total es 2.758,20. La ganancia debe ser el 25%, es decir, el precio debe ser de 8,17. Y en el punto de equilibrio, pues la cantidad debe ser de 300,660,5544, ¿no? ¿No? Son más o menos aproximadamente, pues podríamos decir esto, ¿no? Con 278 y con 300, ¿no? O bueno, con 279, ¿no? Uno para arriba y con 301, ¿no? Esa sería la respuesta para ese ejercicio. ¿Ok? Sí, esa sería la respuesta para ese ejercicio. ¿No? Entonces esto, ahí quedaríamos, ¿no? Ahí quedaríamos, ahí terminaría pues esto, ¿no? Los ejercicios ¿no? del tema, ¿no? Los ejercicios del tema, ¿no? De costos y precios, ¿no? Y bien, con nosotros sería pues hasta una nueva oportunidad en el siguiente tema que viene, ¿no? Nos vemos una siguiente vez, ¿ok? Sí, no se olviden de seguir estudiando. Hasta pronto, chicos.